con los 10 minutos. Por lo cual, el día jueves les recomiendo que nadie falte. ¿Por qué? Porque justo vamos a hablar de páncreas ahí también. Es importante porque es el último que Nosotros vamos a tenemos. faltar. Aquí, No va a reducir. ya recuerden que el páncreas, hay un páncreas, el páncreas es una glándula, es un órgano mixto, porque hay un páncreas exocrino, que lo vimos, toda la parte digestivo, amenaza pancreática, procarbocipeptidasa, quimotripsinógeno, tripsinógeno, todo lo que hemos hablado, y el páncreas endocrino, que son los famosos islotes de Langerhans. Los islotes, hay 3 tipos de células: las células alfa, las células beta, que más nos interesa, y las células delta. ¿Qué hay mayor proporción de qué células? ¿Alfa? Beta en mayor proporción. Más de las 2/3 partes, más del 70% por ahí, son células beta. Son las que producen insulina, las que están relacionadas con la diabetes tipo 1, tipo 2, que nos van a explicar el día jueves. Y son las que se agotan. Normalmente siempre vamos a tener exceso de glucosa en sangre o disminución de glucosa en sangre. Exceso, por las comidas hipercalóricas que consumimos todos. Siempre nuestra glucosa se va a elevar. Por lo tanto, es muy poco probable que tengamos bajos niveles de glucosa. Más va a ser aumento de niveles de glucosa. Por lo tanto, esas células beta son las que más van a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces hemos dicho, las células beta, 60-70% son células beta, glucagón 20%, las células delta, que es somatostatina, las células F, polipéptido pancreático, y lo que nos interesa, hemos dicho nosotros, ¿quiénes son? Las células beta. Otros productos de las células beta, la mielina, la precastetina, pero lo que nos interesa son células beta, alfa y delta. La insulina es una proteína. Tiene una cadena A, una cadena B, unidas por puentes de sulfuro, y siempre los puentes de sulfuro son con el aminoácido cisteína. Cisteína, y tiene un péptido, este péptido C que le llaman. Este péptido C, mire, la parte que tiene actividad biológica es la insulina. Esta no es parte de la insulina, ¿me entienden? Pero para su síntesis, es un péptido sellano, es sintetizado, pero a la hora de ser liberado, el que se va a unir a su receptor es esta cadena A con cadena B. Esto no, pero se necesita para su síntesis propia. No entiendo. Miren aquí, los diferentes tipos de insulina tienen la misma cantidad de aminoácidos en la cadena A y la cadena B. Tienen la misma cantidad. ¿Cuál es la diferencia? En algunos aminoácidos, ejemplo, en la cadena A, el 8, 9, 10, y en la cadena B, el aminoácido 30, es el que cambia. El resto, igualito. Ni loco me agarraría con alguna cisteína porque me valora todos mis puentes de sulfuro. A esos ni los toco, si no me cambia todo. Pero otros aminoácidos los cambiaré. Ese le dará la especificidad, el tipo de huésped que es. ¿Se ha utilizado insulina de no uso humano en humanos? Sí, se han utilizado. Mejor sería la propia de humano, pero se han utilizado porque se parecen mucho. Son muy conocidas. La insulina felina es muy similar a la insulina bovina, y la canina se parece a la insulina humana y es idéntica a la porcina por los tipos de aminoácidos que tiene. Miren la humana con ser la misma. Miren acá. Muy bien. Sigamos a la otra. Acá es lo que les digo. Este gráfico, ojo, mucho cuidado. Aquí, retículo endoplásmico rugoso, luego aparato de Golgi, y salen los gránulos de secreción. Miren cómo se sintetiza como pre-pro-insulina. La pre-pro-insulina, el retículo endoplásmico rugoso que tiene la cadena A, péptido C, el péptido conector hemos dicho, y la cadena B con una secuencia señal. Cuando pasa al aparato de Golgi, ¿qué se está formando? Los puentes de disulfuro. ¿Ven los puentes de disulfuro? Se forman los puentes de disulfuro y miren cómo queda el péptido conector, aquí, en este lado. ¿Se han dado cuenta que primero lo que hacía era llevar la cadena A con la cadena B, estaba en el medio? Y gracias a los puentes de disulfuro ya tiene la forma que necesita y el péptido C quedó aquí. ¿Qué pasó con la secuencia señal? Ya fue.
Y cuando ya está en el gránulo, ¿qué es lo que ocurre? Cortan el péptido C. Y ya queda la insulina con el péptido C. Cuando lo eliminan, eliminarán la misma proporción de insulina con la misma proporción de péptido C. Relación 1 a 1. ¿Se dan cuenta de la idea? Ahora, si ven este gráfico tienen que verlo al revés. Esta porción está aquí y esta parte está acá, no sé qué, está de cabeza. Acá está el retículo endoplasmático rugoso y acá está el aparato de Golgi. Acá está el retículo endoplasmático rugoso y acá está el aparato de Golgi. Acá están los grándulos de secreción y acá arriba están los grándulos de secreción. Está al revés. Siempre tienes que leerlo de abajo hacia arriba y este de arriba hacia abajo y este de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Para que lo revisen. De ahí tenemos las células beta. Las células beta son las que van a sintetizar, bueno, van a sintetizar y liberar, ¿qué van a sintetizar y liberar? Insulina. En esta diapo nos vamos a quedar, ¿me entiendes? Pero tengo que revisarla, ¿por qué? Porque el resto lo va a hacer el grupo que ha visto sus diapositivas y me está ahorrando una hora de hablar. De exposición ellos la van a hacer por mí, no lo voy a pagar tampoco, pero ahí lo tenemos. Ahora, hemos visto que para todo hay receptores. ¿Se acuerdan la paratormona que tenía receptor sensible a calcio? ¿Se acuerdan? Cuando aumentaron los niveles de calcio inhibía la secreción de paratormona. No hay un receptor de glucosa. O sea que bueno sería que hay un receptor de glucosa, que esté en la membrana, según la glucosa y la perfecto caballero subterráneo. No hay receptor para glucosa. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que existe en la membrana son proteínas transportadoras de glucosa, los GLUT. Es lo único que sabemos nosotros son los GLUT. Entonces, acá tenemos el GLUT2. El GLUT2 se encuentra en las células beta. Cuando aumenta los niveles de glucosa en sangre, ¿en qué momento aumentarían los niveles de glucosa en sangre en un animal o una persona? Cuando comemos. Comemos, digestión, absorción intestinal, pasa al hígado, el hígado torrente sanguíneo. Aumentó los niveles de glucosa en sangre. Cuando aumentan los niveles de glucosa en sangre, más glucosa pasa a la célula beta, al hígado, célula beta. Si hay más glucosa hay acá. Y si hay más glucosa, hará más fosforilación oxidativa. Y si hay más fosforilación oxidativa, ¿se produce más ATP o menos ATP? Y si hay más ATP, cierran los canales de potasio sensibles a ATP. Cuando hay mucho ATP, porque entró mucha glucosa. ¿Por qué entró mucha glucosa? Porque los niveles de glucosa, ¿cómo estaban? Eran altos. Si cierro los canales de potasio, el potasio no puede salir. Se acumula el potasio y si se despolariza, se abren los canales de calcio sensibles a voltaje. ¿Qué pasa con el calcio? Ingresa. Y cuando aumenta la concentración de calcio, exocitosis. ¿Qué liberó? Insulina. Así es. Hay mucho calcio, mucho ATP, no. Pero para que haya mucho ATP es que entró mucha glucosa. Y no entró mucha glucosa, porque los niveles de glucosa se elevaron en sangre. Todo lo contrario. Si hay bajos niveles de glucosa en sangre, ¿ingresará mucha glucosa? No. ¿Habrá mucho metabolismo oxidativo? No. ¿Habrá mucho ATP? ¿Poco ATP? Poco. Hay más ADP que ATP. Y si hay poco ATP, este canal no se cierra. Entonces, ¿cómo queda? Se libera y sale el potasio, queda hiperpolarizado. Si queda hiperpolarizado, ¿se abren los canales de calcio? No. Si no se abren los canales de calcio, no mete el calcio. No mete el calcio, no libera Insulina. Eso es la forma de las células beta. Se parece un poco a músculo liso vascular. Un poco por ahí. ¿Se entendió? ¿Conforme? Acciones de las células beta. ¿Qué libera? ¿Cuál es el estímulo? Aumento de glucosa principal. Aumento de glucosa en sangre. También cuando hay más actividad parasimpática, pero principalmente siempre va a ser aumento del nivel de glucosa. Otro que va no tan potente es el péptido inhibidor gástrico y más es GLP-1, esta no sé. GLP-1 y GIP. Más que glucagón, este de acá y este de acá. Estimula más a las células beta. Y más GLP-1 porque les dije, GLP-1 es antiapoptótico, hacía que había más células beta. Y si hay más células beta, secretan más insulina. ¿Cuál será la función de la insulina, Dina? ¿Aumentar los niveles de glucosa en sangre o disminuir los niveles de glucosa en sangre? Disminuirlos. Claro, si el estímulo era aumento de los niveles de glucosa que yo quiero ahora, ¿cómo lo disminuyo?
ya lo veremos, nos explicará bien. Listo, chicos, ahí nos quedamos. José, ¿quién es? Tengo que irme al otro curso. Uy, no llamé lista. Primero márcame asistencia. Sí, sí, un ratito. Abajo, vamos abajo. Al otro, tengo que ir al otro lado. Síguelo, síguelo. Ahorita no podemos. Síguelo, Janel, síguelo. Pero que vaya él solo entonces. Y nos han venido los 13 de diciembre, ¿eh? Ya, profe. Nos vemos, Úrsula, Abel, Valentina, Michelle, Valentina.